Y si estamos creciendo Pero generar en las últimos... condiciones necesarias, usted lo ha dicho, quiero volver al tema de la Corte Interamericana. Todo el gabinete está de acuerdo con esta propuesta avalada por el Premier, sugerida por la Presidenta, de apartarnos de la Corte. En el Congreso de la República también ven con mucho interés de que eso ocurra. ¿Creen que todos están de acuerdo en apartarnos de la Corte? A ver, primero para precisar, Pamela, no hay una decisión para el apartamiento de la Corte. No hay una decisión. Lo que hay es, dentro del MINJUS, creo que podría venir el ministro de Justicia para explicar, hay una comisión para evaluar esa posibilidad, etc. O sea, pero no se ha para futuro, decidido, la Presidenta incluso lo ha mencionado en el mensaje, lo ha dicho en el pasado, el Premier también ha hablado de ese tema. Lo que hay, y hay que precisar bien, y gracias por la pregunta, es que hay una percepción de que la Corte, por ejemplo, es muy oficioso para atender determinado grupo. Pero, ¿Qué grupo? Por ejemplo, la Corte ha sacado sentencias a favor de las personas que han sido afectadas y las personas que han estado involucradas en actos de terrorismo, ¿no? Y han tenido indemnizaciones, muchos miles de dólares que cuestan los peruanos, han tenido reparaciones. Bueno, ahí no falló la defensa del Estado. La defensa del Estado no sustentó adecuadamente en la Corte. Es un tema que podríamos hablar largamente, pero no solamente falta defensa, también había allanamientos, ¿no? Entonces, pero eso es un tema que podemos conversar largo y tendido. También falló a favor, por ejemplo, de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, y ahí quiero llegar porque... Pero, Pablo, déjame terminar para que mis ideas quedan más o menos, porque si no se cortan y no parece. Entonces, pero lo que hay es la percepción de que, por ejemplo, los que han luchado contra el terrorismo, policías, básicamente, que han sido mutilados, si han sido muertos. Tarata, la niña que se quedó sin pierna, Vanessa, no han tenido esa misma atención, no han tenido esas mismas reparaciones. Y lo que se está señalando es básicamente que necesitamos que este sistema interamericano de derechos humanos mire por los derechos humanos de todos, sin excepción. O sea, que no solamente se mire derechos humanos de algunas personas que seguramente se necesita atender, pero también se mire de todas. Entonces, cuando hay estas oficiosas intervenciones, porque otra cosa es importante que debemos saber todos y también la población, es de que esta Corte, la Corte, tiene una intervención subsidiaria, no oficiosa. Es decir, cuando los mecanismos internos no funcionan, cuando usted que ha sido vulnerado en su derecho, por ejemplo, va al Poder Judicial, no le atienden, va al tribunal, no lo atienden, usted tiene esta instancia ¿para qué? De manera residual usted pueda ir y pedir en esas instancias también la protección a sus derechos fundamentales. Pero cuando se actúa oficiosamente para intervenir, por ejemplo, en competencias del Congreso, yo he puesto un ejemplo muy claro. Hay dos países de América del Norte, he puesto, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que ni siquiera están en la convención. En el ámbito de la Imagínese Corte, usted que la Corte o la Comisión oficiosamente le diga, usted, Parlamento americano o Parlamento de Estados Unidos, deben agendar su incorporación porque usted, si no, no se puede cuidar los derechos fundamentales y humanos. Eso sería una intervención. Seguramente no lo permitirían. ¿Por qué? Porque como son países que tienen mucha fuerza y mucho poder, no van a permitir que agendemos los temas en su parlamento, en su Congreso norteamericano. Pues que no se podrían agendar porque no son firmantes del tratado ni forman parte del ámbito de la Corte Interamericana. Y no les pueden obligar. Usted ha tocado la norma que está por aprobarse en el Congreso sobre la ley de amnistía y entiendo que lo que la Corte ha dicho, no resuelvan hasta que nosotros nos pronunciemos sobre el reclamo de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta porque podría competirles directamente. Y lo que se propone es darle amnistía, y yo entiendo que ahí hay un tema también de un poder judicial que dilata los procesos y eso no es administración de justicia adecuada. Pero los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y aquí hay una interpretación que está haciendo el Congreso sobre desde cuándo formamos parte o cuándo firmamos el tratado, pero lo cierto es que los delitos de lesa humanidad no prescriben y se les pretende dos cosas, hay que marcar, amnistiar, ¿no? Hay que marcar dos cosas aquí. Uno es que le pongan la agenda a un parlamento como el nuestro, porque nuestro parlamento es tan soberano como el parlamento canadiense, como el parlamento americano, como el parlamento chino y como todos los parlamentos del mundo, porque representa
al pueblo. Nuestra representación nacional lo representa a todos, ¿no? Ahora, el 2026, elegiremos un nuevo parlamento y todos de aquí iremos a elegir a nuestros representantes y ellos con las competencias y con las facultades que nosotros le damos, agendarán lo que corresponde. Y entonces, un tema es quién maneja la agenda y ellos deben manejar su agenda soberanamente. Otra cosa es ya el tema concretamente de las resoluciones o de las sentencias. Hay sentencias, por supuesto, que ha dado la Corte, sentencias que han ordenado reparaciones, sentencias que han ordenado compensaciones económicas, reconocimientos, hasta monumentos y todo lo demás. Esos son sentencias que están cumpliéndose, ejecutándose. Ahora, respecto al autógrafo, porque ese proyecto que antes era proyecto, parece que ya evolucionó a una autógrafa. Así es. Y la autógrafa irá seguramente al Ejecutivo y el Ejecutivo va a evaluar la autógrafa y en su oportunidad... Pero ya la Presidenta en su mensaje sobre el tema, o sea, de hecho no somos colonia, ha sido muy firme respecto a este pronunciamiento de la Corte, entonces nos da la impresión de que la van a observar. Es una impresión que usted tiene, pero fíjese usted, si dice no somos colonia, está bien, o somos colonia. No, está bien. No somos colonia. Pero entonces, está bien nos está adelantando la posición del Ejecutivo. ¿La han discutido? ¿La van a observar o no? Está bien la afirmación de que no somos colonia. Y está bien la afirmación de que somos un país soberano. Entonces, la afirmación de la Presidenta de que no somos colonia y somos soberanos está muy bien. Ahora, ¿cómo se evalúa la autógrafa y qué extremos, qué no extremos? Eso ya corresponde a los sectores comprometidos, básicamente justicia. Y en su oportunidad seguramente se hará el informe y habrán las explicaciones respecto a si se observa o no se observa, pero eso es más adelante, eso todavía no está definido, eso todavía no está decidido. Ya veremos eso más adelante y seguramente los ministros ¿Usted cree involucrados que debe vendrán. observarse o debe refrendarse? No, nosotros, ahí, por ejemplo, no puedo adelantar opinión. Eso es lo que no podemos hacer. Es lo que no podemos hacer, es adelantar opinión y esperar que salgan los informes correspondientes y ahí seguramente los ministros competentes darán la explicación que corresponde.